Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de vectores. En esta oportunidad vamos a reforzar un poco más lo que es el producto vectorial de los vectores, lo que es la regla de la mano derecha, algunas propiedades del producto vectorial y ejemplo del producto vectorial. En la última clase habíamos planteado que el producto vectorial también es conocido como producto cruz. Este producto cruz o producto vectorial genera un vector eh, perpendicular a esos dos vectores. Aquí tenemos que el módulo de dos vectores, tanto hay el producto cruz de dos vectores, va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de tita, siendo tita la dirección, el ángulo que forma entre los dos vectores. Fíjense aquí que el vector B y el vector A se encuentran en un plano. Se dice que el módulo eh, del producto cruz de estos dos vectores A y B conforman el área. Si yo quiero con el área, fíjense que el vector resultante, que fue llamado el vector C, es perpendicular. Esa dirección del vector C es dado por la regla de la mano derecha, como mencionamos en la última clase. Ahora, ¿cómo se realiza el producto cruz de dos vectores? Para ello se utilizan lo que se llaman determinantes. Se hace uso de los determinantes. Y el determinante tiene una forma de ser ordenado. Fíjense que, como vimos en las últimas clases, los vectores, todo vector va a tener unos componentes y en determinados ejes, y esos ejes, digamos que están identificados por sus vectores unitarios. Recuerden que los vectores unitarios son I, J, K, I para el eje X, J para el eje Y K para el eje Z. Entonces, en este caso, se están conformando tres columnas y en esa fila, ¿no? Tenemos la columna I, J y K. Y tenemos dos filas, por decirlo así. Una fila conformada por las componentes del vector A, serían A1 en el eje X, A2 en el eje J, eh, y A3 en el eje Z, mejor dicho. Igualmente pasa con el vector B. El vector B va a tener tres componentes en este caso, B sub 1 en el eje X, B sub 2 B sub 2 es el componente en el eje y B sub 3 es en el componente del vector en el eje K, en el eje Z, mejor dicho. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esto matemáticamente? Bueno, fíjense, vamos a trazarlo, dejo entre comillas, como una cruz imaginaria o una T, ¿no? En este caso, vamos a trazar una cruz imaginaria sobre la columna I y todos sus componentes, sobre la columna I y una columna y una sobre el eje, mejor dicho, vamos a eliminar o vamos a visualmente hacer las veces que no tenemos a la columna A, a la columna I. Entonces, trabajaremos de la siguiente forma. Los elementos que vamos a tomar en cuenta serían A2, A3, B2 y B3. ¿Cómo los vamos a relacionar? Sería A2 va a multiplicar por el componente A2 multiplicando B3 menos A3 por B2. Esto sería acompañado por el vector unitario I. Después viene un menos, que esto es de la fórmula. Este menos también es de la fórmula. Esto es de la fórmula. Entonces, ahora vamos a trazar una cruz, por decirlo así, imaginaria, sobre el eje J, sobre la columna, mejor dicho, sobre la columna J. Eh, Hacemos las veces como que esto no está, y los componentes que quedan serían A sub 1 y B sub 3, y A sub 3 y B sub 1. ¿Cómo se relaciona? Bueno, en este caso multiplicaríamos A sub 1 por B sub 3 menos, y lo restaríamos a la multiplicación de los componentes A3 y B sub 1. Eso
son los elementos, por decirlo así, que van, y van a estar multiplicados por el vector unitario J. Más, más de la fórmula, hacemos como que no está presente la columna K y nos quedarían los componentes de los vectores A1, B2 y A2 y B1. En este caso, multiplicaríamos A1 por B2 menos A2 por B1 y lo acompañaríamos con el vector K. Ahí obtendríamos un producto, el producto cruz o el producto vectorial de estos dos vectores. Tendríamos aquí, al realizar las operaciones, eh, obtendríamos un vector C que podríamos llamar C con componentes en I, componentes en J y componentes en I. Ahora, la regla de la mano derecha se usa para la dirección de ese vector que se origina. En ese caso, hay unos pasos que se pueden seguir. Fíjense aquí que tenemos el eje Y, el eje X, el eje Y y el eje Z. Tenemos el vector A, el vector B y el ángulo que está conformando entre ellos. Entonces, en ese caso, para aplicar la regla de la mano derecha, comienza con los dedos de su mano derecha señalando a lo largo del primer vector, en el caso del vector A. Luego giramos la muñeca hasta que pueda curvar los dedos del vector A hacia B, o sea, viniendo hacia acá. Al hacer ese movimiento, automáticamente el pulgar señala la dirección de ese vector C. En este caso, el pulgar indica hacia el eje positivo del eje Z. En el caso, hagamos un ejercicio al contrario, es decir, si orientamos la mano derecha en el vector B, que va hacia A, el pulgar señalaría hacia abajo, en el sentido de la Z negativa. Ahora bien, existen unas propiedades del producto vectorial. Fíjense que al hacer el producto cruz entre el vector A y el vector B, va a ser igual al negativo, ¿no? Va a ser igual al negativo del producto cruz del vector B por por el producto cruz de A. Si quisiéramos aplicar esta propiedad, si tenemos un vector A y queremos hacer el producto cruz del resultante del producto cruz del vector B y el vector C, no obtendríamos el mismo resultado si agrupásemos el vector A y el vector B para ejecutar el producto cruz y luego aplicar el producto cruz al vector C. En el caso de que tuviésemos un escalar, está un escalar con un vector A y luego eso se hace el producto cruz con el vector B, es lo mismo que si aplicáramos primero el producto cruz entre los vectores A y B y lo multiplicásemos por el escalar P. En este caso, aquí aplicando la propiedad aquí tenemos la suma de los vectores, el resultado de ese vector, de esa suma, se eh, le aplicaría el producto cruz junto con el vector C. En ese caso podríamos aplicar una propiedad distributiva, es decir, el vector A por el producto cruz de C más el vector C por el producto cruz de C. Ahora bien, hay algunas cuestiones a considerar que si A y B son dos vectores perpendiculares, el módulo del producto cruz entre esos dos vectores va a ser igual a A por B. En el caso de que el vector A y el vector B sean paralelos, el producto cruz resultante entre esos dos vectores sería igual a cero. Aquí tenemos un ejemplo de dos, un ejemplo donde se determina el producto cruz de dos vectores A y B. En este caso, el vector A está representado, el vector A es igual a 2i menos 5j más 3k.
Y el vector B sería igual a menos 4i más 1j menos 6k. Fíjense que están todos los componentes, tanto en el vector A como el vector B. Haciendo el arreglo en los determinantes, tenemos i, j y k que representan a cada uno de los ejes, como ya les dije. Y aquí procedemos a colocar los coeficientes que están acompañando a cada uno de esos vectores unitarios. En el caso del vector A tenemos 2 en i, menos 5 en j y 3 en k. Y el vector B tiene como componente menos 4, coeficiente menos 4 en i, 1 en j y menos 6 en k. Al hacer el producto cruz, tenemos que hacerlo por patrón, por decirlo así. Hacemos invisible, por decirlo así, la columna del vector unitario y de la columna del vector unitario y todos sus componentes. Y nos quedarían entonces estos componentes que se encuentran aquí, que serían menos 5 por menos 6. Fíjense que estamos colocando también el signo, en este caso de los vectores. Después viene el menos de la fórmula y vamos a realizar la multiplicación de 3 por 1. Todo eso, todas esas operaciones corresponden al vector unitario y. Luego se vendría el menos de la fórmula y hacemos, digamos, eliminamos eh, visualmente la columna que contiene a J y nos quedarían los componentes 2 menos 6 y 3 y menos 4. En este caso realizaríamos la multiplicación de 2 por menos 6, después viene el menos de la fórmula y luego 3 por menos 4. Eso corresponde al vector unitario J. Luego viene el más, hacemos que no nos olvidamos de la columna que contiene acá a los componentes de B y de G, Z, y nos quedan por lo tanto los componentes 2 y 1 y menos 5 y menos 4. Sería entonces la multiplicación de 2 por 1 menos 5 por menos 4. Y eso sería en el componente K, en el eje. Fíjense que aquí menos 5 por menos 6 da 30, 3 por 1, 3. Al realizar la resta obtenemos 27 en I. Después viene 2 por menos 6 sería menos 12. 3 por menos 4 menos 12. Aquí sería más 10 más 12. Menos 12 sería 0. Y aquí 2 por 1 y menos 5 menos 4. Menos 5 por menos 4 da 20. Por el negativo menos 20 sería menos 18. Fíjense que el vector resultante sería 27i menos 18k, no teniendo componentes en el eje Y, en el eje Y. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase.